Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este canal. En el vídeo de hoy os queremos compartir un tema que en principio puede parecer obvio, pero que a veces lo obvio no es tan obvio, ¿no? Aparte de ser un tema que consideramos muy importante y que forma parte de nuestra base en nuestras finanzas. Y sobre todo porque antes de empezar a invertir debemos tener claro estas dos cosas. La primera de ellas es saber qué plan tenemos para nuestros ahorros. La segunda es conocer nuestro perfil de riesgo como inversor. Entonces, para responder a la primera pregunta, de donde partimos es de nuestro principal motor, que son los ingresos. Sin este motor difícilmente conseguiremos invertir y pagar gastos, ¿no? Por tanto, esto es nuestro principal motor. Entonces, lo que hacemos es medir hacia dónde van estos ingresos. Nosotros los dividimos en tres principales áreas. La primera de ellas es un porcentaje que va destinado a los gastos básicos. Aquí hace referencia a todos aquellos gastos fijos que son necesarios para vivir, como puede ser el alquiler, la hipoteca, el gasto de electricidad, agua, gas, la alimentación. Y después la otra área es el porcentaje destinado al gasto de estilo de vida. Aquí hace referencia a todo lo que tiene que ver con nuestro ocio. Aquí lo englobamos en el apartado de nuestro estilo de vida, lo que destinamos a nuestro estilo de vida. Y por último, el porcentaje de ahorro. Tenemos que destinar un porcentaje de ahorro. ¿De dónde nos vamos a centrar nosotros? En el porcentaje de ahorro, porque es aquí donde encontraremos la inversión. Una vez tenemos claro esta distribución en estas distintas áreas, nos enfocamos en el ahorro. Y dentro del ahorro subdividimos en tres pilares que consideramos fundamentales. El primero de ellos es destinar un porcentaje a un fondo de seguridad. ¿Y qué es un fondo de seguridad? Pues es el que nos permitirá cubrir todos nuestros gastos durante al menos un año. Es decir, que si por lo que sea nos falla nuestro principal motor, nos permita tener ese respaldo. Entonces ahí es donde entra el fondo de seguridad. En segundo lugar, un porcentaje destinado al pago de deuda de consumidor. ¿Y qué es el pago de deuda de consumidor? Pues son las deudas que hacen referencia a las tarjetas de crédito, los préstamos por viajes. Hay que pagar lo más rápido posible tus deudas de consumidor. Porque la primera inversión es estar libres de deudas de este tipo. Entonces, esto es sumamente importante. Cuanto antes salgas de los pagos de deuda del consumidor, mucho mejor. Será tu primera gran inversión. Y en tercer lugar, tenemos el porcentaje de inversión. Aquí es donde entra la inversión. No vengo de los ingresos directamente de la inversión. No. Vengo de los ingresos, de distribución de gastos básicos, de gasto de estilo de vida y de ahorro. Y dentro del porcentaje de ahorro encontramos un pilar que es la inversión, habiendo pasado antes por el fondo de seguridad y el pago de deuda del consumidor. Aquí es donde se aplica la típica frase que dice: no inviertas dinero que no te puedes permitir perder, ¿no? La teoría es muy bonita, otra cosa es lo que pasa en la realidad. Entonces, si tenemos una distribución como esta, me da igual lo que pueda pasar en este pilar, porque no afectará al resto de mis finanzas. Ya estoy haciendo esta discriminación al tener esta hucha reservada para la inversión. Entonces, una vez tenemos claro esta distribución, es cuando entramos en la inversión. Y dentro de la inversión, a modo de ejemplo, podemos distribuir nuestro porcentaje de inversión a un porcentaje destinado a la renta variable, en donde entran las acciones o las criptomonedas, otro porcentaje destinado a la liquidez, un tercer porcentaje destinado al desarrollo personal y de formación. Otra gran inversión es invertir en ti mismo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través del conocimiento y la formación. Después otro porcentaje destinado a los inmuebles o bienes y raíces. Aquí hacemos referencia al inmueble como un activo físico, no como una SOCIMI, que al fin y al cabo una SOCIMI es renta variable, sino como un activo físico, ya sean unas rentas por alquiler, por ejemplo. Y por último, un porcentaje destinado a la renta fija. Como ya os hemos dicho antes, esto dependerá del perfil de riesgo que tengas, que es donde entra la segunda cuestión. ¿Cuál es nuestro perfil de riesgo como inversor? Para responder a esta pregunta,
necesitamos responder varias subpreguntas. La primera de ellas es ¿qué capacidad de asumir volatilidad tengo? Es decir, si invierto una cantidad de dinero y mi cartera cae en un 5%, ¿duermo tranquilo esa noche? ¿O estaré todo el tiempo pensando en que ha caído un 5%, teniendo insomnio y estando inquieto? Si no duermes bien esa noche, pues las criptomonedas o la bolsa emergente no es una inversión para ti, por ejemplo. Esto nos dice si realmente tenemos capacidad para asumir volatilidad. La segunda pregunta es, ¿compro o vendo cuando se dispara mi inversión? Por ejemplo, si mi inversión se dispara un 60% en un año, ¿qué hago? ¿Compro, vendo o mantengo? Hay gente que compra en mercados alcista, compra al alza, en lo que se le llama momento, y otras que prefieren tomar beneficios y asegurar sus ganancias. Lo maravilloso de los mercados es que ofrece cada día oportunidades para cada uno, para distintos perfiles, pero tienes que conocer cuál es el tuyo. En tercer lugar, entra la cuestión que es más psicológica, que es ¿qué hago cuando pierdo dinero? ¿Entro en pánico? ¿Compro más? ¿Qué hago? Esta tercera subcuestión hace mucha referencia a la psicología. La psicología juega un papel fundamental en la inversión. Y es lo más difícil, porque te ayuda a conocerte a ti mismo. Entonces, estaremos siempre con constantes preguntas. Esto no se irá de la noche a la mañana. La teoría está muy bonita, pero la práctica es otra. Y es que el entrar en pánico, el saber si tengo que vender o comprar más, o sea, eso hay que trabajarlo. Y aquí entra la psicología. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo más importante? Pues lo más importante, lo que os hemos querido resumir en este vídeo es medir y planificar tus gastos, como paso número 1. Y segundo, conocerte a ti mismo como inversor. Una vez tengamos dominadas ambas partes, podemos entrar en la inversión. Hay que partir primero en tener esto bien claro, ¿no? Bueno, espero que os haya aportado algo el vídeo. Lo he resumido lo máximo posible. Se podría tirar del hilo con cada una de las cuestiones. Pero bueno, no era la finalidad, ¿no? La finalidad era quedarnos sobre todo con el concepto general y el trasfondo de la cuestión. Y bueno, sin más, que tengáis un buen día y hasta la próxima. Chao.